Carguaso. Gracias, presidente. La verdad que me reconforta haber escuchado a todos los que me precedieron en la palabra. Tanto a los que argumentaron en favor de las normas o modificaciones que vamos a aprobar, como también aquellos que por distintas circunstancias no lo van a hacer. Si yo tengo que analizar el contenido de todos los discursos, las posiciones, no encontré y no encuentro un solo punto de disidencia. Tengo que ser honesto. Sabe que yo a veces siempre le busco la quinta pata al gato, pero la verdad es que esta vez no la encontré. Tengo que decir que comparto lo expresado por aquellos que van a votar a favor y por aquellos que van a votar en contra. El tema es la decisión final. Uno puede, yo pensaba mientras escuchaba atentamente los argumentos, decía, pero bueno, yo puedo utilizar los mismos argumentos de Julio Bonifacio, pero terminar aprobando las normas. Escuchaba a Diego Yumelo y decía, comparto lo que dice Diego. Y podría terminar con los mismos argumentos aprobando las normas. Y así los demás concejales. El tema es qué decisión uno toma con los argumentos. Es retórica pura. Es decir, es un análisis argumental que se puede utilizar para llegar a una conclusión como para la contraria. Pero la verdad que todos han hecho observaciones correctas, que no tengo más que compartir. Solo puedo agregar a estos argumentos que nos hemos olvidado de decir. Yo estoy seguro que es un olvido, porque hemos hablado con muchos de los concejales que pertenecen al cuerpo que venimos de antes. Seguimos discutiendo siempre bajo un mismo paraguas, un mismo eje. No cambiamos el eje de la discusión. Es decir, que termina siendo más de lo mismo. Y lo dice quien hace 20 años que está sentado donde estaba acá. Y en donde se repiten los argumentos y el eje de la discusión. Siempre el tema del transporte lo resolvemos con un mensaje o casi nunca con un mensaje, sino con la remisión de un estudio de costo del boleto donde llega un número. Y los concejales siempre atrapados en votar o no votar. En ese sentido, sí, no se han caído ideas de parte del Ejecutivo Municipal. En cambio, en este cuerpo y desde las distintas vertientes políticas hemos propuesto cambiar el eje de la discusión. Seguimos hablando de líneas rentables y líneas no rentables. Chicos, basta con eso. Basta de seguir discutiendo bajo una lógica incorrecta. Diría que ni es lógica, es ilógico que en un sistema de transporte urbano de pasajeros sigamos hablando de líneas rentables cuando requieren líneas rentables y no rentables. Seguimos creyendo que lo son aquellas que llevan más pasajeros, supuestamente son las más rentables, y otras que son las menos rentables porque transportan menos pasajeros. Es un único sistema. No son ni la Centur, ni la Mixta, ni el Rosario Bus los responsables del sistema, sino el responsable del sistema que nos lleva a estas encrucijadas es el poder concedente.
tenemos que cambiar este eje de discusión. Presidente, cuando yo analizaba comparativamente este estudio, el costo, el boleto que sigue bajo esta misma ilógica, o esta misma criterio erróneo, veo que sigue mezclando lo que es el costo del kilómetro recorrido con la de los pasajeros transportados. Todos los que están aquí en esta sala y los que escucharán o verán por la televisión y tienen auto, el costo del kilómetro recorrido por su auto es distinto si va solo o va con la mujer o con los hijos. El costo del kilómetro es exactamente el mismo. Vaya solo, vaya con la mujer, con la hermana, con la novia o con los hijos. Seguir discutiendo bajo esta gran ilogicidad del sistema nos hace llegar a resultados totalmente erróneos, aleatorios. Seguimos aprobando números que pueden ser resultado de la ruleta. Nos siguen arrinconando el Consejo Municipal y a los concejales, porque nos siguen imponiendo una ilógica que nosotros no debemos caer más. Y evidentemente ninguno de nosotros queremos caer en esta ilogicidad. Comentaba el Tigre del sistema Curitiba. Claro, Curitiba es una ciudad que se construyó paralelamente al diseño del transporte. Es decir, transporte y construcción de ciudad fueron de la mano. Pero en Curitiba cambiaron el eje de la discusión, además de esta planificación de ciudad, transporte y tránsito como un concepto interrelacionado. Se pagan por costo del kilómetro recorrido. Tienen un gran fondo, y es parecido al fondo fiduciario que nosotros propusimos con nuestro bloque en este proyecto que se va a aprobar como factibilidad. Al que sabemos que la factibilidad es factible, pero lo hacemos en aras del consenso. Y ese gran fondo fiduciario, integrado por recursos de distintas vertientes, se distribuyen en el sistema conforme a los kilómetros recorridos. Y el poder concedente, ¿sí?, paga lo mismo al que lleva más pasajeros que al que paga menos y al que lleva menos pasajeros. Y permite diseñar un transporte justo para que todos, pobres, clase media, barrios más carenciados, tengan un servicio igualitario, justo y que les sirva a todos. Mientras nosotros sigamos discutiendo bajo estos conceptos erróneos, vamos a tener todas estas pujas en el resultado, no los consideramos como en los proyectos, sino que todos estamos de acuerdo. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué llegás entonces al resultado de votarlo con los mismos argumentos afirmativamente? Y ahí también tengo que adherirme a muchos de los argumentos expresados, algunos políticos, porque lo dijimos también en la campaña, cuando, como lo dijo Carlos, Oscar, sabíamos que esta película se iba a dar. Sabíamos que estaban callando, parando, no diciéndole a la sociedad que iban a aumentar el transporte y que iban a aumentar las tasas. Proyectos estaban escritos, estaban tipiados. Pero por esa causa yo hoy tengo que decir que no. Y ahí vamos a lo que es la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Yo encontré muchas frases interesantes de lo que es la oportunidad. Una, cito dos más. El sentido común es el sentido de la oportunidad.
Otra, la idea de que la crisis posee tanto un aspecto negativo como otro positivo, la expresa muy bien la palabra con la que la designan los chinos, Wei Qi. La primera parte de la palabra, Wei, significa cuidado, ciuto, peligro. La segunda parte de la palabra, sin embargo, tiene una connotación muy distinta, significa oportunidad de cambio. Me quedo con esta concepción de la oportunidad. Los que votamos afirmativamente una serie de proyectos que se generaron en la cabeza de quienes estamos sentados aquí en las bancas, no en el Ejecutivo, quien solo remitió nuevamente un estudio de costo de un boleto que daba 4 pesos. 4 pesos. Dijimos, no. Y en el no empezaron a surgir ideas. Ideas para intentar el chino. El Wei en la crisis en la que nos encontramos. Y dijimos, no vamos a profundizar el Wei, porque es muy probable que si nosotros profundizamos el Wei, la crisis, estamos incentivando un conflicto social que tenemos que evitar en estos momentos de la sociedad. Distinto a otro de los análisis que se ha hecho, que dijeron que es un momento de crisis y que sería negativo aumentar el costo del boleto. Luego un análisis del Wei Qi, en donde si lo profundizamos, estamos echando leña al fuego, estamos tirando queroseno al fuego. Queremos evitar que esta crisis se profundice. Y el Qi, porque creemos que es ya, y eso sí lo decimos con un consejo que permite la oportunidad para que haya cambios en el futuro inmediato. Un Qi que no lo podíamos decir cuando había 11 que solo levantaban la mano lo que el Ejecutivo nos generaba, sino el sentido común nos hace decir y pensar que en esta conjunción de bloques de diversas posiciones, proveniencias, ideas, vamos a generar un cambio lo más inmediato posible. Por estas circunstancias, señor presidente, es mi costumbre cerrar ideas en el menor tiempo posible. Es que nosotros vamos a apoyar estas normas, estos cambios consensuados, a sabiendas de que seguimos aprobando en algunos casos, cuando digo en algunos casos el tema del precio del boleto, un resultado de una base que debemos modificar urgentemente, porque entonces sí, en marzo o en abril, al bueno no lo vamos a poder parar con el Chile. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Sí, prometo darme muchísimo, presidente. Se expresaba nuestro presidente del bloque, fundamental nuestro voto, pero quisiera, en virtud de que el debate ya ha avanzado mucho, retomar o apuntar algunas observaciones sobre diferentes argumentos, dejar también licitado algunos criterios con los cuales se ha abordado esta discusión, este debate. En definitiva, se ha construido este consenso.
que tiene, creo, dos patas. En primer lugar, un conjunto de proyectos que se han propuesto y analizado o no ante una situación de emergencia, como se expresaba recién, sino fundamentalmente vienen trabajándose a partir de iniciativas que se basan en un principio de equidad y de progresividad y que se basan en la necesidad de asumir definitivamente al transporte público, al sistema de transporte público de pasajeros, como una política donde existe la inversión del Estado, donde existe un gasto necesario del Estado para igualar oportunidades, para igualar en este caso derechos, que es el derecho a la movilidad, el derecho a trasladarse de la mejor manera y de manera digna y confortable para ejercer las actividades que cada ciudadano, cada vecino debe realizar. Por eso me cuesta y me niego a que asumamos exclusivamente estos debates en términos de, o bajo una terminología basada en criterios de mercado, criterios de visiones económicas basadas exclusivamente en términos de mercado. Claramente venimos sosteniendo posiciones con las cuales que nos ponen en coincidencia con diferentes bloques. En primer lugar, remarcar, es cierto, hay una inequidad en el reparto de los subsidios nacionales y debe corregirse eso va en detrimento de muchos municipios, ciudades, provincias, localidades, fundamentalmente del interior del país. Claramente ya a esta altura cuesta aceptar que no haya una participación del nivel provincial en los aportes a las grandes ciudades, ¿no? Al menos a las ciudades cuyas áreas metropolitanas representan el mayor número de habitantes o tienen el mayor número de habitantes en la provincia de Santa Fe. Eso también tiene que ver con un criterio de progresividad, con un criterio de intervención virtuosa del Estado. Y también creo necesario apuntar, recordar, se ha hecho acá también a lo largo del recorrido del debate alusión lo ha hecho el concejal Caballero, lo ha hecho nuestro presidente de bloque, a la historia de estos debates y del sistema de transporte urbano pasajero en la ciudad de Rosario. Coincido con el concejal Cardoso en un punto, hay que plantarse, es cierto, hay que revertir la tendencia. Creo que en esto último, más allá de la terminología chino, árabe o bajo el criterio de filosofía política, es cierto que las crisis abren oportunidades. Como decía muy bien el concejal Guaso, y plantarse, quiero traer a colación una discusión que no ha sido menor en este proceso, en el proceso más reciente, discusión en torno al boleto, y en torno a cómo abordar la discusión del boleto, que tiene que ver con aquella negación a las facultades, la delegación de facultades al Ejecutivo para el aumento casi automático del boleto de pasajeros. Aquella discusión que permite que hoy se dé este debate, que se dé este proceso, que seamos los concejales quienes responsablemente asumamos esta decisión, el cuerpo que representa o que expresa la voluntad popular de la ciudad de Rosario. Y aquella discusión y aquel proceso que obviamente se extiende a este nuevo proceso de debate y de articulación de consenso para llegar a este resultado final, muy lejos de ponernos en una situación de, como se insinuó en estos últimos días, y lo tomo como parte también de ciertos controles de la política, muy lejos de asumirlo como intercambio de figuritas o parte o continuidad de una negociación de cargos. Aquella discusión y aquella plantada, la propia concejal Smith protagonizó particularmente en nuestro bloque, se reflejó en abandonar algunos cargos, reafirmando una posición de responsabilidad, asumiendo que la política se hace en base a convicciones
que se hace en base también a argumentos y razonabilidad. Y en ese sentido y bajo ese criterio y con esas condiciones hoy asumimos esta discusión, destrabando una situación crítica, evitando que la ciudad tenga un fin de año con un nivel de crispación que ya hemos visto está amenazando y asusta. Lo hemos visto en la propia ciudad de Rosario, pero lo hemos visto especialmente en otras provincias de este país. Y bajo esa misma actitud y bajo ese mismo criterio asumiremos el resto de los debates que este cuerpo asumirá. Algunos muy cómodos, como es este, otros, ojalá, en base a consensos que alcancemos de manera más fácil, más natural, pero siempre reivindicando lo que Martín Rosúa, el concejal Martín Rosúa decía acá, y a los radicales nos gusta mucho, cuando evocamos a estas figuras que han marcado la historia de nuestro partido y que han marcado la historia argentina, basándonos en el principio de la ética de la responsabilidad y de la ética de las convicciones. Bajo ese doble registro asumimos esta decisión, como hemos asumido otras, todas costosas, pero de eso se trata, por eso hemos elegido esta actividad, por eso mantenemos todos esta vocación y reivindicamos la política de ese modo, sin adjetivarla, ni vieja ni nueva. Entendemos que la política es una, con mayúsculas, que es una actividad que busca el bien común, el bienestar general, en base a procesos transparentes y de consenso democrático y de respeto a las instituciones. Muchas gracias.